Muy buenas pilotos, segundo vídeo que vamos a dedicar hoy a este dron, al Hubsan Cyno Mini Pro. Si no habéis visto el primero, os recomiendo que lo veáis, tenéis aquí el link justo aquí arriba y en él hacemos, digamos, una entrada a lo que es este dron y lo vemos un poco por encima, cuáles son sus características. El vídeo de hoy lo vamos a centrar sobre todo en la app y las funcionalidades que esta app nos ofrece a día de hoy. Casi todo lo vamos a ver a través de la captura del teléfono para que veáis cuáles son las opciones que nos da, qué parámetros podemos regular, qué opciones tenemos, por ejemplo, con la cámara y demás. Yo creo que nos va a dar bastante juego y os va a ayudar a haceros una idea de cómo va a ir este dron. También vamos a fijarnos en lo que es estas dos lentes, las dos que lleva detrás y luego lo de abajo, que son, digamos, los sensores para evitar obstáculos que tiene el dron, y vamos a probarlos, a ver si funcionan bien. También probaremos el dron de noche y, por supuesto, os voy a poner justo antes de la intro un pequeño vídeo de lo que he grabado este fin de semana, que yo creo que ha quedado muy chulo. Pero tengo un problema y veréis que ese vídeo que he grabado este fin de semana tiene mucho gelo, tiene muchas vibraciones y no son achacables al dron. ¿Por qué? Porque le he pegado un golpe en el gimbal y se me ha roto. Me van a enviar un gimbal nuevo para reemplazarlo. Cuando llegue, incluso igual grabamos un vídeo cambiando el gimbal para que veáis cómo es el dron por dentro, pero de momento he tenido que hacer un pequeño apaño y se nota. Ha mejorado algo sobre cómo estaba antes, pero bueno, el gimbal no está como estaba antes de ese golpe. Aún así, yo creo que es interesante que veáis esas imágenes, sobre todo para que os deis cuenta un poco de cómo juega esta cámara con las luces, la definición que tiene, los colores y demás. En los comentarios hablabais mucho también de este otro dron, es el DJI Mini. El DJI Mini 2 es, digamos, la competencia directa para este dron. En estos momentos, es verdad, en estos momentos el Mini 2 tiene mejor cámara. Ya me fastidia, porque vendí un Mini 2 para comprarme este dron, pero en estos momentos este tiene mejor cámara, aunque sobre el papel este le tendría que dar 1000 vueltas. Y es verdad que, bueno, son fallos sobre todo de software, porque el hardware yo creo que lo tiene muy bien desarrollado, tiene un hardware impresionante y son fallos de software que ya están arreglando poco a poco. Por ejemplo, el tema del gelo, han hecho algunos cambios en la gestión del shutter speed para evitarlo. También están trabajando pues con los azulados estos que salen, la gestión del white balance, las diferencias que surgen de colores cuando pasamos de mucha luz a poca luz. Están trabajando en ellos nuestros amigos de Hubsan, pero todavía no llegan a la perfección que tiene este dron. Es verdad que este lleva ya unos meses en el mercado, ya está más trabajado, viene una familia anterior que ya lo tenía, digamos, también muy currado, y bueno, vamos a ver si consiguen darle la vuelta y hacer frente no al Mini 2, sino que incluso al Mini 3, que es de llegar en breve. Yo creo que en unos meses veremos un Mini 3, porque a DJI se lo están poniendo muy difícil en estos momentos en el mercado. Ya haremos otros vídeos entrando más a fondo con lo que son los modos de vuelo inteligentes y con alguna otra opción. Abajo en los comentarios me podéis poner un poco qué es lo que queréis ver en siguientes vídeos. Ya haremos otros vídeos sobre esos temas, pero bueno, el de hoy creo que va a ser interesante para ver sobre todo ese tema de la app y las funcionalidades que nos permite este pequeño dron, así como el sensor de obstáculos. Igual es que el gimbal está roto porque lo he espachurrado contra un árbol porque no funcionaban los sensores. ¿Quién sabe? Vamos a verlo. Muy bien, adelante vídeo.
Pues eso, que en este vídeo vamos a tener mucho gelo. Y no porque el dron vaya mal, que eso ya lo veremos más adelante, sino porque he tenido un problemilla. ¿Cuál es ese problemilla? Pues que he tenido un golpe en el gimbal y se ha roto una de las piezas. Aquí podéis ver la pieza que se ha roto esta parte, y entonces al girar esto toca con esto y no le deja girar, digamos, libremente, tiene que hacer fuerza, entonces no puede equilibrarlo y se crea pues ese movimiento tan desagradable en la imagen. Pero bueno, para lo que os voy a enseñar en este vídeo yo creo que eso no le va a afectar, porque bueno, sobre todo vamos a ver el tema de los sensores, el tema nocturno que estaba grabado de antes, y luego alguna otra cosilla como, bueno, modos de vuelo. Por lo tanto, obviando el hecho de que vais a ver algo de gelo, que no tiene que ser del dron propiamente dicho, sino que bueno, es por el problema ese de esa rotura, yo al menos he querido editar este vídeo y sacarlo a la luz para que vieseis esas cuestiones que yo creo que son importantes, porque algunos de vosotros ya las preguntabais. Para hacer un siguiente vídeo esperaré a que me llegue un gimbal nuevo, ya está de camino, ya veremos cuando nos llega la piecita. Igual incluso, bueno, pues si lo desmonto para cambiar el gimbal, publicaré un vídeo enseñando las tripillas y cómo hago el cambio. Si veis que os interesa, pues lo ponéis abajo en los comentarios y me decís, oye, saca también vídeo del cambio del gimbal. Bueno, pues lo veremos. Pero de momento vamos a centrarnos en las funciones que yo creo que son muy importantes y que muchos de vosotros me estabais preguntando. Known obstacle avoidance mode. Please fly with caution. ¿Veis? Con esto se activa y se activa detección de obstáculos. Perfecto. Pues vamos a ver. Vamos a probar la detección de obstáculos con este arbolito. La voy a conectar. A ver qué nos hace. Conecto. Activado. Y vamos a echar para adelante. Mira, algo ya me he encontrado. Veis que aquí me está diciendo por esta zona que tiene algo. Vamos a ponerlo así. Aquí ya me está señalando que tiene algo por esta zona. ¿Veis? Se está poniendo aquí. Vamos a echar para adelante. Y me ha parado. Ya no me deja pasar de ahí. No me deja pasar de ahí, como veis. Bueno, ahora sí porque he parado, pero bueno. Vamos a darle, a ver. Paró. Ha parado él automáticamente. No me deja seguir. Ahora subo la cámara para que veáis desde otro punto de vista. Está ya conectado. Dice como que hay algo. Lo está detectando a bastante distancia. Veis que hay bastante distancia. Vamos a darle caña. Me la juego, ¿eh? Uy, qué cojones. Se ha frenado él solo, ¿eh? Se ha frenado él solo. He quitado un poquito el dedo, pero se ha frenado él solo. Es que da miedo, ¿eh? Bien. Vamos a echarlo para atrás. Quito el bicho para que vaya más rápido. Probamos de nuevo. A ver. Lo conectamos. Venga, sé fuerte. Todo por la ciencia. Si se la pega, se la pegó. ¡Ah! Ahí está. Ha parado de nuevo. Vale, ahora vamos a probarlo con el trasero, ¿vale? Atrás va más lento, no sé por qué. Ah, porque está el obstáculo igual. Ahí yo no veo. Ahí se ha parado. Se ha parado a más distancia para lo de atrás. ¿Veis que se ha parado a una distancia de 5 metros así? Voy a darle algo más. No me deja. ¿Veis que no me deja ya más? Como no veo, pues ya aquí no me deja darle más para atrás. Se me ha parado a una distancia de unos 5 metros y ya aquí se paró. ¿Vale? Pues esto tendría que funcionar con cualquier cosa. A ver si detecta. A ver, ahora vamos a hacer un harakiri aquí. Vamos a ver si nos detecta a nosotros. Pues lento, ¿eh? Aquí estoy, tú. No vengas. ¿Veis que ha parado? Voy a volver a hacerlo. Todavía me tengo que echar al suelo. Venga, lo traigo para aquí. ¡Oh! Ha parado, ha parado. Ha parado sin que toquen el botón. Ay, qué miedito. Y no va para adelante, ¿eh? No va para adelante. Voy a intentar ahora ir un poquito más para adelante, a ver. No, ¿veis? Aunque le dé de nuevo, echa un poquito y ya de aquí no pasa.
Los de suelo también funcionan bien, ¿eh? De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo así, que estamos a menos altura que el suelo de ahí. Y a ver qué nos hace. Voy para allá. Y va subiendo. ¿Veis? Ha parado. Ha No parado. battery warning. The drone is under return to home film. Vamos a echar para allá. Y de nuevo me ha parado. Desde aquí lo veis más claro, ¿eh? Vamos a echar ahí, que ahí está ya muy cerca del suelo, y a ver qué hace. Va para allá, va para allá. Y nos ha parado. Vamos a probar en el menú de fotografía los modos de foto. Tenemos un solo disparo, disparo continuo, foto contemporizador o foto panorámica. Si le damos foto panorámica, a ver qué nos hace de esta manera. Está rotando 180 grados, ¿no? Según parece. Rota el suelo, como veis. Los 180 graditos. Cuando saca la foto pone como un pantallazo en blanco, me hace gracia. ¿Qué más tenemos en fotografía? Panorámica, un solo disparo, horizontal, que supongo que será tal. Bueno, vale, bien. Vamos a ir aquí. Formatos como veis tenemos JPG y RAW. Tenemos aquí auto y manual. Podemos cambiar la ISO y podemos cambiar la velocidad del obturador. Claro, así está súper quemada la foto. Es que tengo que subir. Si pongo a 100 ISO, tengo que bajar a 1.5000 o lo que fuera para conseguir ahí una imagen decente. Vamos a ponerlo en auto. Y aquí, que es donde quería llegar yo, tenemos balance de blancos, automático o manual. Si vamos al manual, podemos cambiar más azulado y hasta un tono más rojizo. Lo ponemos en auto, que va bastante bien de momento. Color tenemos ordinario, día soleado, que alguna diferenciará, y el moire off, que lo que hace es quita ese detalle excesivo, como podéis ver. Vamos a ir con ordinario, pasamos líneas de cuadrícula, como en cualquier camarita. Y aquí he visto que cuando pasas a cámara de vídeo tenemos distintas opciones de grabación: 1080, 720, 2.7, y dentro del 4K pues tenemos a 30 frames por segundo, 2,7 a 30 o 60, y 1080 ya hasta 90 frames por segundo. Si pasamos a 720 también 90 frames por segundo. Vamos a poner en 4K, que es lo que nos gusta a nosotros. Y luego, como veis aquí, el bitrate del vídeo también podemos cambiar de 10 a 200, por lo tanto bastante clarito. Bien, estos son los ajustes que tenemos en fotografía y vídeo, como habéis podido ver. Salimos, vamos a los ajustes generales y aquí tenemos pues ajustes del waypoint, altitud máxima del punto de ruta. Estos son para ir por el mapa, yo no lo uso nunca. Calibraciones de la brújula, el giro, el IMU, el horizontal. Podemos poner la altura a la que queremos que vuelva cuando hace un return to home. Controles, sin más. GPS Safe Takeoff, eso siempre on. FPV Settings, podemos poner una latencia menor de la normal. Pero bueno, yo eso no lo tengo puesto, porque el teléfono este es una patata. Podemos poner la velocidad a la que se mueve el cardan, el giro, a qué velocidad queremos que se mueva. Y luego qué tipo de mapa queremos, si satélite, estándar o de noche. Modos de vuelo: el modo normal, tenemos el modo hiperlapse, pronto disponible, todavía no está disponible. Modo waypoint, que al final lo que hace es poner unos puntos en el mapa y va para allí. Esto no lo vamos a probar, algún otro día igual. Modo orbitar, que podemos orbitar estableciendo un punto de interés. Puede ser el mismo avión el que dé un giro en su eje, o en un punto del mapa que sea donde orbite. Vamos a poner que orbite, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros,
Lo pongo mirando para atrás o para abajo, pero de esta manera. Y le digo, este es el punto en el que tienes que orbitar. Siguiente. Radio actual, más para atrás. Más. Vamos a ponerle... Lo que pasa es que... Y vamos a ponerle más altura, ¿eh? Más radio y más altura. Vamos a subir la altura porque hay una ruleta aquí. Y ahora ejecutar inmediatamente. Lo ejecutamos. Lo está ejecutando. Como veis, está girando alrededor nuestro. Pongo así para que se nos vea aquí a Óscar y a mí. Podemos incluso poner la velocidad, la podemos subir a 3 metros por segundo y ahora ya está orbitando bastante más rápido. Veis que quedan unas tomas muy chulas de esta manera, ¿eh? Por ahí va el solo. Avísame si va a pegar algún árbol, no creo. Pero bueno, aquí estamos nosotros. No le da, yo creo que no. No le da el pino. Ahí está. Justo, rozando. Bueno, este es el orbitar, como podéis ver, ¿eh? Nos da un montón de opciones. Paramos. Tenemos el modo sígueme. Probamos el sígueme, vamos a los modos. Y aquí modo sígueme. Y vamos a poner sígueme vía GPS de la emisora. Subimos un poquito, que se ha acojonado. Ya está. Ya me tiene localizado. Y vamos a ir para allá, a ver si nos sigue. Nos está siguiendo bastante bien, como veis. Va bastante bien. No lo estoy viendo, ¿no? Y ahora nos daremos la vuelta y a ver qué hace. Me doy la vuelta y venga. Lo que pasa es que en este modo tengo que calibrar yo lo que es la distancia. Así. Vamos a poner mirándolo para arriba. Me sigue lateralmente, siempre se queda en ese ángulo. Vamos a ir para allá. La distancia es de menos de 5 metros. Bajar. Y bueno, este sígueme al menos ha ido bastante bien. Vamos a salir. Y vamos a probar el otro sígueme. Pero vamos a hacer con vista activa, a ver si funciona. La última vez no iba. Esta vez sí. Este soy yo. Espera, voy a ponerlo mejor. Un poco delgadito, vale. Y a ver qué tal me sigue. Ahora teóricamente la altura y todo. Ah, bueno, le tengo que dar algo. Venimos aquí. Y luego vídeo creativo. Ah, vale. Aquí tenemos el típico drone y todas esas cositas, ¿eh? Pues volar hacia el cielo y el drone. Vamos a probar el drone, que suele ser muy chulo. Vamos a hacer un drone con Óscar. Ponemos, cogemos vídeo creativo, drone, seleccionamos aquí a Óscar. Vamos a poner velocidad alta. Y go. Ahí va. Vale, le damos a stop.
Localiza o no, este es muy pequeño además. Vamos a ponerle que vuelve a casa. Punto despegue, posición actual, aterrizaje de aeronaves. El de aeronaves en su lugar. Yo creo que sea el punto despegue. Vuelta a casa. Vamos a poner mirando para abajo. Ahí estamos. Va el solo. O está subiendo a los 60 metros, claro, yo lo tengo puesto que vuelva a 60 metros, un poco exagerado, ahí está, los 50, ahí, coño, yo creo que está a más de 60 metros, ahí está, viene para aquí, lo ponemos para que, mirando para abajo, está justo encima nuestro, distancia 0,2 metros, aterriza, distancia 0,3, 0,2, vamos a mirar para arriba con la cámara, a ver qué hace este, que se come, que se lo come. Mira, lo ha encontrado. Está apuntando. Una mira. Le sale una mira además. Y a ver. Baja. Atrévete. ¡Ay! Se nos ha ido al final un poquito. Muy bien, muy bien. Un aplauso, por favor. Aterrizar después de un buen tiempo volando, llevará unos 25-30 minutos volando, vamos a tomar la temperatura y veis que sigue a 40, 42 grados. Sigue a 40, no podemos decir que tenga un calentamiento muy alto. 40 grados yo creo que es mucho más que aceptable. Todos estos que decían que se calentaba un montón, sí, se calienta cuando está parado en tierra y cuando no está volando. Pero cuando está volando, por el aire que crean las hélices, no pasa de los 40 grados, como podéis ver en el exterior. Y en el interior ya habéis visto también en el monitor que suele estar entre 50, 55, 60 grados como mucho. Día soleado. Sobre la grabación de noche, ¿qué os voy a decir? Probé de dos maneras, una automática y otra forzando la ISO a tope, a ver cómo salía, y en las dos formas me ha salido igual, por lo tanto el automático entiendo que fuerza a tope la ISO. No hay casi nada de grano, como podéis ver, pero bueno, tampoco tiene mucha luz. Eso sí, el grano, cero. Yo entiendo que a futuro sacarán algún modo de noche, de grabación de noche, con lo cual forzaremos algo más la entrada de luz. Pero bueno, en principio el resultado que ha dado, volando a baja altura, que es lo máximo que se puede hacer, a 20 metros, sin superarlo, pues bastante bien. Luego si lo pasamos por edición, pues corrigiendo algo de colores y demás, podemos tener algo bastante chulo. No sé, ya me comentaréis abajo a ver qué os ha parecido. Bueno, pues ya está, ya lo hemos volado y conclusiones, todavía falta, como os decía al principio, por depurar la app, modos de vuelo faltan algunos para metérnoslo, como es el modo de vuelo de seguimiento inteligente, el de con imagen, no GPS, el de GPS ha ido bastante bien dentro de lo que cabe, y luego sistema de detección de obstáculos me parece que va bien, no le he visto ningún fallo. Calentamiento del dron, como os he comentado, en lo que es al aterrizar está frío, luego sí que se calienta, por lo tanto la electrónica es normal que se caliente, pero yo creo que el sistema de enfriamiento cumplirá. Eso sí, han sacado un monitor, como habéis visto, para controlar el calentamiento. Ya iremos siguiendo también este temilla. Y luego los modos de fotografía, pues a ver qué es lo nuevo que nos van sacando. Y lo que os comentaba al principio, el dron está bien, pero tienen que ir mejorando varias cosas. Sobre todo yo creo que el modo de vídeo automático tiene que ejecutar mejor lo que son el tema de velocidades, ISOs y demás, para evitar gelos, para luego también el balance de blancos, para evitar los temas azules. Se supone que eso está solucionado, pero bueno, iremos viendo en siguientes vídeos
a ver cómo va. Vamos a hacer de momento unas pequeñas perlitas, unos vídeos chiquitines.